porque estamos transmitiendo no quiere decir que usted no puede alabar a Dios, ¿ok? Bendito eres, Señor nuestro Padre. Gracias, papito lindo. Estamos ya en vivo. Amados hermanos que nos están sintonizando. Ya estamos aquí restaurando vidas en vivo. No se te olvide compartirlo, no se te olvide transmitirlo, no se te olvide decirle a tus amigos y compartir la señal. Que entre más personas nos puedan escuchar, sería lo más excelente, es lo mejor, es lo más maravilloso. Así que yo les pido, por favor, que estén pendientes de esta predicación, de esta conferencia, y que se queden hasta el final, y que solo después de escuchar todo, saquen sus conclusiones, y no antes, porque cuando sacamos conclusiones antes, pues a veces nos equivocamos. Vamos entonces a comenzar nuestra enseñanza. Súbele un poco más, por favor. Uno más. Súbelo más arriba, please. ¿Quién tiene el control? A ver, por ahí. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Ok. Nuestro tema del día de hoy, el mensaje es estudiar la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a leer el Salmo 119, verso 34. Dice la palabra de Dios: dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Tengo otro salmo, Salmo 119, verso 126. Dice el versículo: tiempo es de actuar. Este es el nombre del Eterno, que han traducido por Jehová en la Reina y Valera. Yod-Hei Bab-Hei. Tiempo es de actuar, oh Adonai. ¿Por qué? Porque ha invalidado tu ley. Tu Torah. La ley es la Torah. Hay muchos lugares donde la ley de Dios no sirve más que para un cuento histórico. Ya en el tiempo de David, David escribió: tiempo es de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Si esos fue en los tiempos de David, imagínese ahora nada más. Bendito nuestro Padre Celestial. ¿Podemos hacer una oración para que sea nuestro Papito Celestial guiándonos, por favor? Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre eterno, dándote gracias por tus abundantes misericordias para con nosotros, Señor. No siendo merecedores de tantas bondades que nos da, Señor, de tanto amor que nos tiene, Señor. Y solamente podemos responder: gracias, Señor, gracias a tanto amor, gracias a tanta misericordia, gracias a tanta bondad para con tu pueblo, Señor. En especial para con tu siervo, Señor. Cuánta misericordia me has tenido, Señor. No estoy de pie por ser mejor que nadie, Señor. No soy mejor que ningún pastor, no soy mejor que ninguna iglesia, Señor. Simplemente por tu bendita misericordia nos tienes de pie, Señor. Y estamos en esta noche aquí para empezar a escuchar esta palabra que tú tienes para nuestra vida. Bendito eres, Abba Kadosh. Abba es Papito Santo. Bendito eres, Papito Santo. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Gracias, Dios eterno, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. La segunda carta a los tesalonicenses contiene nada más 3 capítulos. En sí es muy breve, pero esos capítulos tienen un mensaje tremendo para nuestras vidas. Póngame atención, porque el primer capítulo tiene que ver con el tema que ha estado hablando Pablo a lo largo de los 5 capítulos de la primera carta. La segunda nada más es una continuación. Pablo solamente está continuando y se queda prácticamente con lo que les ha estado hablando. Entonces el primer capítulo nos sigue hablando de los 3 temas que habló en la primera carta, que son fe, amor y la esperanza. Los temas que Pablo le gustaba tratar: fe, esperanza y amor. El más grande de estos 3, ¿cuál es? El amor, bendito sea Adonai. Entonces, el capítulo 2 tiene que ver específicamente con el día del Señor, con el regreso de nuestro Salvador. Y en el capítulo 3 vamos a ver si usted tiene un llamado de Dios, si usted quiere ser usado por Dios. No se pierda entonces la parte del capítulo 3. ¿Por qué? Porque el capítulo 3 vamos a ver cuáles son los requisitos para ser usado por Dios. Requisitos para que Dios los pueda usar eficazmente. Ahora, Él puede usar un burro, ¿okay? Él puede usar un gallo, Él puede usar una serpiente, Él puede usar una piedra,
pero dependiendo, como tú te sometas al Eterno, es como más te va a usar. Ok, bendito sea nuestro Padre Celestial. Entonces ya estudiamos algo importante en la primera carta a los tesalonicenses. Esa carta fue escrita en un contexto en el cual Pablo le había estado compartiendo a una comunidad que estaba fuera de Israel, que estaba precisamente en el área de Grecia, entre los griegos, en Tesalónica. Allá estuvo predicándoles por 3 semanas, lo persiguieron, salió huyendo y dejó una pequeña congregación que empezaron a escuchar el mensaje. Entonces les envía a Pablo les envió, a Timoteo y a Silas, para saber cómo se encontraban esos que él les había predicado, y que ya no pudo seguirles predicando porque lo estaban persiguiendo. Entonces, les manda una carta, y ahora, después de que les manda esa carta y regresan aquellos, no, Pablo, están tremendos, se aman, están bien firmes, siguen adelante, solamente tienen problemas por la venida del Señor. Entonces Pablo les tiene que mandar esta carta. ¿Por qué? Porque los habían empezado a perseguir, los estaban persiguiendo. El imperio romano, griego y aún en Judá estaban persiguiendo a los creyentes en Jesús, en Yeshua. Tal es así que miren, los crucificaban. No nada más a Jesús crucificaron. No nada más a él como Mesías crucificaron. Fueron muchos, de acuerdo a la historia, fueron muchos los que crucificaron. Entonces, eso a veces no lo hablamos, no lo decimos, pero entonces eso le dio cierto temor a Pablo, de que estas personas, de que esta iglesia de Tesalónica, por la persecución, tal vez se regresaran y rechazaran el mensaje de salvación para sus vidas. Entonces, por eso es que Pablo les envió la primera carta por mano de Timoteo, se las dio a Timoteo, ve y visítalos, ve y llévales esta carta, léeles esta carta. Y ya a nosotros también nos dijo que la leyéramos, ¿verdad que sí? Pablo ya se lo comprobé que Pablo me habló y me dijo que le leyera la carta. Ya se la leí, ya se las prediqué, ya terminé con esa carta. Ahora vamos con la otra. Entonces, Timoteo va con ese grupo de personas que eran la iglesia de Tesalónica y les dice, no se preocupen, Pablo y ustedes, las demás iglesias están igual que ustedes, los están persiguiendo, pero estamos confiando en el Señor. Él dijo que pasaríamos por tribulación, pero no se preocupen. Los animaron entonces. Miren, estas cosas se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo, pero mantengámonos firmes. En ese momento en que los animan, les ponen a Timoteo y a Silas, pero es que tenemos estas dudas, es que tenemos estos inconvenientes. Parece ser que habían recibido una carta, al parecer firmada por Pablo, por eso les dice, no se turben ni por carta como si fuera nuestra. Entonces parece que había llegado una carta por ahí de esas que a veces llegan anónimas y diciendo que era de Pablo, y Pablo dice, no empiecen a angustiarse como que si yo les hubiera escrito, mis cartas llevan mi firma, y eso les va a decir al final de esta carta. Entonces, cuando Timoteo está con Silvano, que es el mismo Silas, en Tesalónica, le empiezan a hacer muchas preguntas, que él se las lleva a Pablo. Pablo, mira, así está la situación. Y Pablo les escribe entonces esta segunda carta. Algunos estaban pensando que ya se había efectuado la resurrección. Había por ahí un cuento, de esos cuentos que surgen, que de pronto alguien dijo algo por ahí, ya empieza un chismeo. Eso es un rumor. Y como se habían levantado algunos de los sepulcros cuando Jesús resucitó, pues ¿qué decían los demás? Si ya la resurrección ya se efectuó, ya ustedes están siendo perseguidos de balde, ya mejor déjense morir, ya pues renieguen de su fe. Pensaban que la resurrección se había efectuado, entonces eso le están preguntando a Pablo, eso le envían a preguntar. Entonces ya las tumbas de algunos santos se habían abierto, ahí entonces eso es lo que empezó a correr el rumor, de que se habían quedado, de que estos estaban pasando una tribulación nada más a lo innecesario, y de esa manera es que estaban las cosas. Y entonces hablaban de que el famoso rapto o arrebatamiento ya había ocurrido. Por decirlo de otra manera, el famoso rapto ya se había llevado a cabo. Entonces, todo eso le empezó a dar temor a la iglesia de Tesalónica, porque pensaron que se habían quedado. ¿A quién no le va a dar temor si piensa que ya, pues por más fe que tenga, que por más fiel que sea, que por más ganas que le eche, de pronto lo que hizo no sirvió para nada? A cualquiera nos daría temor. A ellos también les dio temor, más que estaban siendo perseguidos.
Entonces, otro rumor era de que los que se habían muerto antes pues ya no tenían esperanza. Ya muerto el perro, dice el dicho, se acabó la rabia. Pero no, con el Señor Jesucristo las cosas no son así. Entonces, como había cierta confusión con respecto a la resurrección de los muertos, con respecto a la venida del Señor Jesucristo, con respecto a la venida de Mashiach, que en base a eso Pablo les tiene que escribir esta segunda carta para aclararles esas dudas que ellos tienen. ¿Cuándo fue escrita esta carta? Esta carta fue escrita después de que le dieran el informe a Pablo de que todo estaba bien, pero que tenían dudas. Esta carta fue escrita aproximadamente 4 o 6 meses después de que se escribió la primera carta. Esto quiere decir que fue escrita en el año 51, ya de la era del Señor Jesucristo. Vamos entonces a empezar a leer la carta. Vamos a empezar con el primer capítulo y Pablo nos sigue hablando de ¿qué? De la fe, esperanza y ¿qué más? Y el amor. De eso nos sigue hablando Pablo. Y dice el capítulo 1, versículo 1 de la segunda carta, léalo conmigo y dice, Pablo, Silvano y Timoteo, aquí le escribe a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y en el Señor, Yeshua HaMashiach. Pablo comienza dirigiéndose a ellos junto con Silvano. Silvano, si usted investiga quién es el mismo Silas que lo habían dado acompañando en sus viajes misioneros. Ya después se les unió Timoteo cuando los circuncidaron y lo empezó Pablo a instruir, se les unió. Entonces, este Silvano es el mismo Silas. Cada vez que usted vea Silas en la Biblia o Silvano, es el mismo que era el compañero de viaje de misiones del rabino Shaul, del apóstol Pablo. Ese es el mismo. Ok, y dice Pablo, Silvano o Silas y Timoteo, ¿a quién le escriben? A la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Yeshua HaMashiach. ¿Qué es iglesia? Para empezar, ¿por qué dice a la iglesia? Entonces, ¿qué quiere decir que había iglesia tesalónica? Había iglesia de Monte Alto, había iglesia del Arroyo, había iglesia de Monte Ararat, había iglesia de Casa Perdida. ¿O por qué dice a la iglesia tesalónica? Bueno, ¿qué es iglesia? Iglesia solamente son los llamados fuera. Eclesia es llamados a salir fuera. Entonces Pablo le está escribiendo a los que fueron llamados fuera, a salir del sistema griego, fuera de la tradición, fuera de la religión. Entonces a esos que son los escogidos de Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Esa es la iglesia, los llamados fuera. Por eso la primera iglesia son los que salieron de Egipto. Por eso vamos a ver un pasaje muy crucial, se los voy a comprobar con la Biblia, donde Esteban dice, este es aquel Moisés que estuvo con la iglesia en el desierto. ¿Cuál iglesia? ¿En qué desierto? Cuando salieron de Egipto. ¿Por qué se le llamó iglesia? Porque Dios los sacó fuera de Egipto. Entonces vamos a ver eso. Versículo 2, ¿qué dice? Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. El saludo que tengo en mis textos. Gen Beshalom. No puede haber paz si primero no hay gracia delante del Eterno. Antes de que venga la paz, primero el Eterno dice, oh, esta persona me está buscando, oh, mi hija me está buscando, oh, mi hijo me está buscando, y lo salva. Y al darle la salvación, entonces le da la paz. Pues primero es la gracia, después viene la paz. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Debemos siempre, ¿qué cosa? Dar gracias a Dios por vosotros. Por vosotros es ustedes, hermanos de Tesalónica. ¿Por qué? Debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. ¿Por qué? Por cuanto vuestra fe ¿va qué? Ok, no es esa fe de que empezamos con hartas ganas y al mes. Pues yo creo que la voy a pensar mejor a ver si sigo. Un año y pues creo que no estaba muy seguro de las cosas y ya nos apagamos. No, sino que tu fe va creciendo. Tu fe no se puede quedar estancada. Tu fe va creciendo en la medida en que tú estás avanzando. Bendito sea Adonai. Entonces, dice, debemos darle siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Porque su fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda
Entonces, a la vez que vas teniendo fe, ¿qué es lo que tienes que tener también? ¿Y qué es lo que sucede comúnmente? Oh, somos bien espirituales. No, hermano, ya ando tocando el cielo. Pero este mundano ni que se me acerque. ¿Dónde está el amor? ¿Aló? Se supone que si vas creciendo, o a poco el Señor Jesús, entre más espiritual, más feo se portaba con la gente. Entonces, ¿por qué a veces tomamos esas actitudes, hermanos? Nos sentimos muy espirituales y ya. No queremos que nadie se nos pueda acercar porque nos pueden contaminar. Se supone que si vas creciendo en fe, también vas creciendo en amor. Y el mayor de todas las cosas de la fe, la esperanza, es el amor. ¿Por qué? Porque el amor todo lo sufre. El amor todo lo puede. El amor todo lo perdona. El amor no busca lo suyo propio. Va a buscar el bien de los demás. Bendito sea el nombre poderoso de Adonai. ¿Alguien puede darle gracias a Dios? Bendito sea Dios eterno. Una vez más estamos viendo aquí el saludo característico de Pablo. Gracia y paz. Por eso yo también, no sé si le copié a Pablo, pero siempre ando hablando, saludando así. Shalom. Gracia y paz. Gracia y paz. Es el saludo característico en sus epístolas. En su epístola es carta, ¿ok? Católica. Eso es lo que quiere decir epístola. Carta católica. Y carta católica es, se lo compruebo, aquí en la misma Biblia, se lo compruebo si quieres. ¿Ok? Y carta católica es carta universal. En sus cartas universales, así escribe. Así saluda Pablo. Y vemos que también Pablo les dice algo por lo cual están agradecidos. Ustedes están creciendo cada día en la fe. Ustedes están creciendo en amor. Y Pablo tenía un gozo tremendo. Pablo nos va a decir en versículos que vienen. Y también ya nos dijo en Tesalonicenses, la primera carta, dice, tanto que los demás se dan cuenta y nosotros no tenemos ni que hablar de ustedes, dice. Ellos mismos, dice, dan testimonio de que la iglesia de Tesalónica, wow, está tremenda. Wow, qué bárbaro, qué abundante. Entonces, Pablo tenía un gozo por esa congregación, algo así como todo pastor cuando ve a sus discípulos que de pronto empiezan a defender la fe. Y como dijo el apóstol Juan, no tengo mayor gozo que en oír que mis hijos andan en la verdad. Oye, no hay mayor gozo para un predicador que saber que sus hijos andan enseñando la verdad, predicando la verdad, que andan viviendo la verdad. Bendito sea Adonai. Cuando tú estás discipulando a alguien y ves que pasa un cierto tiempo y de pronto empieza a tener sobre todo rechazo, empieza a tener persecución, empieza a tener tribulación esa persona y aún así se levanta y cada vez que oye que lo atacan, en lugar de responder como antes respondíamos, hermanos, a lo tonto, sin saber, ahora con argumentos bíblicos empiezas a defenderte y empiezas a derribar todo argumento que se levanta contra toda altivez, hermanos. Entonces tú empiezas a derribar todo eso y el predicador lo ve. Cuando yo veo a alguien así de ustedes o sé de alguien, oh hermano, estuve compartiendo esto, no saben cuánto gozo me da. ¿Por qué? Porque es bíblico. No tengo mayor gozo que saber que mis hijos andan en la verdad. A ver, pregúntate a ti como padre, ¿qué te daría más gozo? ¿Saber que tu hijo anda allá en la cantina con unas 5 mujeres? ¿O saber que anda caminando en la verdad, que predica la verdad, que vive la verdad? Pues tú tienes la respuesta. Lo mismo es espiritualmente. Cuánto gozo me da saber que ustedes permanezcan. No importa lo que venga, no importa lo que digan, lo importante es lo que tú hagas, amado hermano, lo que tú decidas, lo que tú determines. Denle la alabanza al Dios eterno, por favor. Eres bueno. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando alguien te ataque por lo que tú crees, por lo que tú vives, por lo que tú predicas, amados hermanos, no conteste a lo loco, no empiece a agarrarse a golpes, no empiece a dar palabras sin sentido, use la palabra de Dios. Amén. Por eso les enseñamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que así, mire, cuánto gozo me daría escuchar que todos ustedes están defendiendo lo que creen, no lo que yo les he metido, lo que ustedes creen. Aleluya. Pero con la Biblia. No, que es que mi pastor dice, no, tu pastor, no, yo no tengo nada de sabiduría para influir en ti. Cuando tú digas, la Biblia dice, wow, eso es lo que quiero escuchar de ustedes. Entonces, amados hermanos, esa es la razón por la que Pablo da gracias.
porque su fe va creciendo, el amor de cada uno abunda, se están dando cuenta los demás. Por eso les dice en el versículo 4, amados hermanos, tanto se habla de su amor, tanto se habla de su fe de ustedes que va creciendo, que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes. Vosotros es ustedes, lo que pasa es que es español y el español no lo hablamos, por eso no decimos vosotros, ¿ok? Nosotros hablamos castellano. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, de ustedes. ¿A dónde? En las iglesias de Dios. ¿Por qué? ¿De qué se gloriaba Pablo? De que tenían una paciencia. Los dicen, los persiguen, les dicen esto, les dicen lo otro, y aún así permanecen. Tenían paciencia. ¿Qué más? Fe. ¿En qué? En todas. Ok. Le damos gracias a Dios por vuestra y en todas y tribulaciones. Ok, para empezar. ¿Cómo estaban? ¿Andaban en la feria? ¿Andaban en un avivamiento pentecostal o mesiánico, campaña? ¿Cómo andaban? Eran perseguidos y tribulados. Exactamente. Y aún así, mire, esto es lo que me sorprende de la iglesia de Tesalónica. Nosotros a veces somos tan raros que con la lluvia ya no la hacemos. Si alguien no nos saludó, ya no voy a ir. Y estos estaban perseguidos, atribulados, y aún así dice Pablo, lo están soportando. O sea, están tan contentos y agradecidos estamos por ustedes, que estamos viendo que ustedes están abundando en todas estas cosas, tanto así que presumimos en las demás iglesias. Miren, oye Pablo, mira que me está diciendo. Hombre, fíjate los de Tesalónica y mira cómo están. Presumimos de ustedes en las otras iglesias. Entonces Pablo les decía un nombre cuando seguro que alguien llegaba, Pablo, mira que nos empezaron a perseguir. Aprendan de los de Tesalónica. Esos, miren, están bárbaros, están increíbles, están, wow, cuánta amor, cuánta fe, cuánta paciencia tienen. Entonces, esto también es algo increíble, poder gloriarnos de nuestros discípulos, poder ver que cuando ustedes están en tribulación, aún así vienen y levantan sus manos. Señor, te voy a alabar. Aún así vienes y te vienes a postrar en la presencia de Dios. Bendito sea el Eterno. ¿De qué se gloriaba Pablo en las otras comunidades? De la paciencia, de la fe. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos y aún así permanecían. Entonces, este es otro gran motivo de gozo. Al ver que no todo es color de rosa y que aún así ustedes permanezcan, esto me da alegría a mí. Ver que a veces vienen enfermos, ver que a veces vienen arrastrando los pies, pero ahí van entrando. A alguien posiblemente diga, este viene bien desanimado. A mí me da gozo verte. ¿Por qué? Porque aunque sea así, vienes a levantar tu rostro al Creador. Vienes a levantar tu rostro al Dios eterno. Y de Él viene la recompensa. Bendito sea el nombre de Adonai. Versículo 5, ¿qué dice Pablo? Esto que ustedes están pasando, tienen fe, tienen amor, tienen esperanza, pero están siendo perseguidos. Y Pablo dice, esto que está pasando es demostración del justo juicio de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué viene la persecución? Aquí está la respuesta. Señor, ¿por qué a mí me permites pasar tantos problemas? Aquí está la respuesta, Dios. Para que seas tenidos por dignos del reino de Dios. Ok, para la otra ya me preguntes, ¿por qué yo? Gloria a Dios. Para la otra dile. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Gloria al Señor. ¿Qué dijo Pablo en la primera carta? Den gracias por todo. En todo. Gracias, Aleluya. Señor, ¿por qué yo? Porque dice el Eterno, porque quiero que seas digno del reino de Dios. Y todos sus siervos fueron, no le pedí a la hermana que leyera ese capítulo, todos sus siervos fueron aserrados, cuchillados, matados, quemados, y aún así dicen, seguían. Esperamos en la promesa del Eterno. Esperamos en la promesa de Dios. Entonces, cada vez que viene una tribulación a tu vida, cada vez que viene un problema a tu vida grande, es para que seas tenido por digno del reino del Dios, por el cual asimismo estás padeciendo. Por lo menos hoy, démosle gloria al Eterno, porque nos ha tenido por dignos. ¿De
bendiga muchas cosas. Gracias, Señor. A veces no te agradezco cuando tengo dolor. A veces no te agradezco cuando estoy sin fuerza, Señor. Pero gracias. Gracias. El hecho de que ellos estén siendo perseguidos, el hecho de que la congregación de Tesalónica estuviera siendo perseguida, atribulada, era demostración del justo juicio de Dios. Porque ¿por dónde empieza el juicio de Dios? ¿Por qué es demostración del justo juicio de Dios? ¿Por dónde empieza el juicio de Dios? Exactamente, por su casa. Primero viene la purificación sobre el pueblo de Dios. Él te pasa por eso, permite que pases por esos procesos para purificarte. Pero después de que eres purificado, te va a salvar, te va a librar. Y entonces viene la ira de Dios sobre los que no buscaron al Dios eterno. Y la ira de Dios es más terrible que toda tribulación y que toda persecución y que todo problema que tú puedas pasar. Pedro nos dijo de esta manera. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? De manera que los que sufren, porque ya nos dijo Pedro en otro pasaje, dice, si sufres por chismoso, pues aguántate. Si sufres por entrometido, te cachetean por entrometido, aguántese. ¿Sí? Pero si de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir. No, Señor, ya me trataron mal, ya no voy a hacer nada, ya no voy a servir, ya no voy a hacer esto. Cállate la boquita mejor y sigue haciendo el bien. Y pongan sus almas en manos de Dios que los creó, pues Él es bien. Tu pastor podrá ser un infiel contigo. Tu predicador puede que no te tome en cuenta, pero Dios que te creó, Él es bien. Bendito el nombre de Adonai. ¿Podemos darle nombre a Jesús? Pregunta, si los justos con dificultad se salvan, ¿cuál será el fin de los que no se quieren arrepentir? ¡Wow! Si para nosotros la tribulación, las pruebas son tan fuertes y tan complicadas que a veces queremos abandonar el camino de Dios, brother. A veces son tan fuertes, hermano. Imagínate cómo será para el que no quiere tomar en cuenta a Dios. Imagínate cómo va a ser. ¿Cómo será el fin de aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios? Volvemos a Tesalonicenses. Versículo 6. Les dice, ¿ustedes son probados? Porque es el justo juicio de Dios. Ustedes son probados para ser tenidos por dignos de entrar al reino de los cielos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación ¿a quiénes? A los que te atribulan. Hasta aquí. Hasta aquí. Me voy a detener un momento. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de Tesalónica? Eran perseguidos y tribulados. ¿Habían pasado tribulación? ¿Estaban pasando tribulación? ¿Y qué pasó con el rapto? No llegó. Bueno, hasta aquí no hemos visto rapto, más que tribulación. Sigamos. Verso 7. Les va a pagar con tribulación también a los que los atribulen. Y a ustedes, que son atribulados, les va a dar reposo con nosotros. Pero la pregunta es, ¿cuándo? Señor Jesús, Pablo, dime cuándo voy a alcanzar el reposo. Ya estoy cansado, ya no puedo más. Dime cuándo voy a alcanzar reposo. Aquí mismo está la respuesta. Para que no nos andemos inventando fechas y no nos andemos inventando teologías y no nos andemos inventando cosas que no están en la Biblia. Aquí mismo está la respuesta. Se va a manifestar el Eterno. Dice, les va a dar reposo juntamente con nosotros. Pablo se incluye. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo viene el reposo? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder. Pregunta, hermana Erika. Mientras no se manifieste, ¿qué debemos esperar? Dígame. No. Mientras no se manifieste Jesús para darte reposo, ¿qué debes de esperar, por lógica? Porque hay muchos predicadores que dicen que si tú estás sufriendo es porque estás en pecado. Que yo sepa, Pablo no le está dando nada de pecado a la iglesia de Tesalónica, todo lo contrario. ¿Yes o no? Entonces, amados hermanos, Porque si haces lo correcto, viene la tribulación. Yes, sir.
Exactamente. Entonces quiero que entienda eso. Pero un día, la promesa es que un día, cuando, no sé, no me preguntes, no lo sé, aparecerá, se manifestará, se dejará ver. ¿Quién? El Señor Yeshua, el Señor Jesús. ¿Dónde? Desde el cielo, con sus ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y aquí viene algo bien importante, bien crucial. Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué momento se va a acabar la tribulación? Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles. ¿Y qué más va a suceder? Les va a pagar conforme a todo lo que hicieron. Persona que te haya tribulado, persona que te puso tropiezo, persona que habló mal de ti, persona que te vituperó, persona que te robó. Dios le va a ajustar las cuentas. Así de sencillo. ¿Y qué más va a pasar? Dice que a estos les va a dar su retribución, a los que no conocieron a Dios y, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él venga, seremos librados. En ese momento vendrá la ira de Dios, vendrá el juicio de Dios sobre aquellos que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿qué es lo que hay que obedecer del Evangelio? Si de acuerdo a muchos teólogos, y de acuerdo a lo que dice esta Biblia, ya no digo el nombre, ya no le hago publicidad, anotada, dice que Evangelio es creer solamente en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Qué hay que obedecer de ahí para ser salvo? La pregunta que yo tengo es, ¿qué es lo que hay que obedecer de ese Evangelio? Debería de importarnos, deberías de investigar qué es lo que hay que obedecer del Evangelio, ya que por no hacerlo, usted va a ver la consecuencia que tiene no obedecer al Evangelio de Dios. Vamos a verlo. ¿Cuál es la consecuencia por no obedecer el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es la consecuencia? Los que no obedezcan al Evangelio, versículo 9, sufrirán pena de eterna perdición. ¿Vale la pena entonces saber que hay que obedecer al Evangelio? ¿Por qué? Porque si no sabes que hay que obedecer, podrías no estarlo obedeciendo, nada más porque no te lo han dicho, nada más porque no te lo han predicado. Y como no te lo han predicado, tú estás seguro que estás haciendo bien las cosas, pero a lo mejor no estás obedeciendo ese Evangelio. ¿Y qué va a pasar? Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué más? Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿No tienen mucho calor ustedes? ¿Están bien? Ok. Si no, prendan por lo menos el abanico. Van a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder los que no obedecen al Evangelio. ¿Cuándo? ¿Cuándo será esto? Cuando venga en aquel día, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Será glorificado por sus santos? ¿Y será admirado? ¡Wow, Señor! Esto es lo que estaba esperando por los que creyeron. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. ¿Qué hay que obedecer del Evangelio? Yo le invito a que no se pierda en estos días próximos la conferencia. ¿Qué es el Evangelio? Ya es tiempo de que lo enseñe. ¿Qué es? Y como referencia, nada más lea 1 de Pedro capítulo 1, todo el primer capítulo. Ahí te va a decir, Pedro, un discípulo de Jesús, te va a decir qué es el Evangelio, para que no le quitemos. Versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Por lo cual, como va a venir el Señor Yeshua, como va a haber una glorificación, como vamos a ser librados, como vamos a ser bendecidos, por lo cual, asimismo, oramos siempre por ustedes. ¿Para qué? Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Yeshua, para que el nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
Aquí está hablando Pablo mucho acerca, ha estado hablando de tribulación, de persecución sobre la iglesia, de que han estado siendo atribulados, pero que va a haber una bendición cuando Mashiach venga. Y le está hablando que hay persecución desde la iglesia primitiva. Como podemos ver a lo largo de la historia, ha habido muchas persecuciones sobre los creyentes, pero va a haber una gran tribulación que será más grande que todas las que han acontecido. Entonces, de esa gran tribulación, que no será igual a las demás, dice, nunca ha habido una, ni habrá otra semejante a esa. Esa es la gran tribulación. Antes de que se manifieste el Señor Jesús, viene una gran tribulación. Después de esa tribulación va a venir el Mesías, llegará el juicio final, y la pregunta es, ¿cuánto tiempo entonces va a durar la gran tribulación? Quisiéramos saber cuánto, en términos concretos que la Biblia nos diga, va a durar la gran tribulación. Para responder esa pregunta, vamos a leer unos pasajes solamente. Vamos a leer un pasaje, y en ese pasaje vamos a dar cuenta, nada más leyendo cuánto va a durar esa persecución. Ya lo hemos hablado. Ustedes ya lo saben, solamente vamos a leerlo, para los que nos están oyendo. Capítulo 12, versículo 1 de Apocalipsis, o Revelaciones, lo correcto, Revelaciones. Y dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Para ver a profundidad quién es esta mujer, les recomiendo que vean capítulo 4 y 5 de Primera a los Tesalonicenses. ¿Ok? Esta visión nos recuerda a la visión que tuvo José, el sueño que tuvo José allá en Génesis. Versículo 2 de Revelaciones. Y estando encinta esta mujer, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. ¿Qué pasó? Tan pronto como naciera. Todo esto tiene que ver con el periodo de la tribulación, tiene que ver con la persecución. Estas 7 cabezas y 10 cuernos de este gran dragón tiene que ver, hermanos, con imperios gobernados por la humanidad. Las estrellas del cielo tienen que ver con la tercera parte de los ángeles que fueron arrojados a la tierra, que siguieron a Satanás en su rebelión. Eso se refiere, ¿ok? ¿Y quién será? La pregunta es, ¿quién será esa mujer que estaba con dolores de parto? Ok, es Israel. La pregunta es, ¿quién es entonces la simiente? ¿Quién es el hijo que iba a dar a luz? Que tan pronto como naciera, el dragón lo quiso devorar. Ese hijo es Jesús, es Yeshua, que tan pronto como nació, Herodes, impulsado por Satanás, mandó matar a todos los niños de Belén de 0 hasta 3 años. Tan pronto como naciera, quiso devorar a ese hijo que iba a nacer de la mujer. Entonces, ¿se acuerdan de esa matanza de Herodes? Versículo 5. Y esta mujer dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Capítulo 2 de los Salmos. Mi hijo eres tú, dice el Señor, yo te engendré hoy. Y él regirá a todas las naciones con vara de hierro. Ya nos dice Isaías, nos dice Revelaciones también, que él vendrá y regirá a todas las naciones con vara de hierro. Entonces, ese mismo hijo, ¿quién es? Indiscutiblemente es Jesús. Amén. Ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Cuándo? Cuando murió y resucitó, fue arrebatado para Dios y para su trono. Bendito sea el Eterno. Entonces, en ese momento que fue arrebatado para su trono, y va a estar allá en el trono, ¿hasta cuándo? Esto es bien importante que lo entendamos. ¿Hasta cuándo es necesario que él permanezca en el cielo, en su trono? Vamos a ver Hechos 3:21, la versión Dios habla hoy. ¿Ok? La Biblia al día, esta versión. Vamos a verlo. Y dice así, el versículo 21. Es necesario, hablando de Jesús, que él permanezca en el cielo, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Entonces pregunta, ¿hasta cuándo es necesario que el cielo le retenga a Jesús allá arriba? Hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Antes de que venga la restauración,
no va a venir. ¿Qué más dice? ¿A qué se refiere la restauración de todas las cosas? ¿Se acuerdan de la pregunta de los discípulos? Señor, ¿restaurarás el reino a México en este tiempo? ¿A quién? Perdón, a Israel. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿No les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad? ¿Quieren saber qué son esos tiempos que el Padre puso en su sola potestad? No se pierda la próxima semana la conferencia del capítulo 24 de Mateo. Ahí veremos cuáles son las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahí lo veremos. Exactamente. Gloria a Dios. ¿Qué pasó con esta mujer? Quiso devorar al hijo. El hijo fue arrebatado ¿qué pasó con esta bestia? Quiso devorar al hijo de la mujer. Y este hijo fue arrebatado para su trono. ¿Y para ello, hasta cuándo? Hasta que sea la restauración de todas las cosas. Verso 6 de Apocalipsis. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Ok, aquí. Oye, vamos a derivar un mito. De acuerdo a la teología del rapto, los que se quedan son los judíos. ¿Quién se queda es Israel? Ellos les ven como en feria. Pero les tengo una sorpresa. ¿Qué dice el versículo 6? Y la mujer, que es Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, 3 años y medio, los 3 años y medio de la tribulación. ¿Dónde va a estar la mujer en la tribulación? En un lugar que el Eterno le preparó para que ahí esté sustentada. Lo siento a los que han pensado de diferente manera. Ya nos dijimos. Batalla en el cielo. Esto es clave para entenderlo, porque solamente así vamos a entender. Estoy leyendo esto porque solamente así vamos a entender el capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. ¿Ok? Entonces, hay algo importante ahí en 2 de Tesalonicenses, que habla del inicuo que se va a manifestar. Bueno, ok. Hay una guerra. Peleando Miguel, sus ángeles, el dragón y sus ángeles. Verso 8. Pero no prevalecieron, ¿quién? Satanás y sus ángeles. Ni se halló ya lugar para ellos. ¿A dónde? O sea que hasta el día de hoy tienen chance de ir. Satanás se presenta. Lo vemos en Job, lo vemos en Zacarías. Se presenta en el trono del Eterno. Y mira, fulano te está fallando. Y mira y mira. Está acusando. Aquí mismo lo dice el capítulo 12. Él es el acusador de los hermanos que los acusaba de día y de noche. Bueno, ¿y qué pasa después de esta guerra? Fue lanzado fuera, ¿quién? El gran dragón, que también es la serpiente antigua, que también se llama diablo y que también es el mismo, el cual engaña al mundo entero. Este Satanás fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ya que son arrojados, oigan lo que pasa. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Porque ahora se ha llegado la hora de reinar. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Sabe cuánto tiempo? De día y de noche. Verso 11. Estos hermanos que acusaba, y ellos, a estos que acusaba, le han vencido. ¿Por qué? Por dos cualidades. Por medio de la sangre del Cordero y, en adición, en añadidura, la palabra del testimonio de ellos. Y tercero, porque no les importó sufrir, no les importó la tribulación, menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, que son las naciones, porque el diablo ha descendido a la tierra y a las naciones con gran ira, sabiendo que tiene
Poco tiempo. ¿Cuánto tiempo vimos en los versículos 2 antes? ¿Qué eran? 3 años y medio. 3 años y medio. Nada más tiene 3 años y medio a partir de que lo arrojen. ¿Ok? Habla de que solamente le quedan muy poco tiempo para engañar, para hacer lo que tiene que hacer y para tratar de acabar con el pueblo santo de Israel. El pueblo santo de Dios, versículo 13. La iglesia de Dios también. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo? Me avientas de allá, vea lo que hace. Persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Se va con toda furia. Ok, esto es lo que tú quieres, esto es lo que tanto defiendes. Se va con toda furia contra esa mujer, contra esa nación. Verso 14. Ok, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila. ¿Para qué? Para que volara delante de la serpiente al desierto. ¿A dónde? ¿A cuál lugar? 3 versículos atrás nos dijo, al lugar que en el desierto que Dios le tiene preparado para que sea sustentada por 1260 días. Entonces, la mujer huye de la serpiente al desierto a su lugar, donde es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo. 1, 2, 3 y medio. 3 años y medio. La misma cantidad. Pregunta, ¿cuántos años dura la tribulación? ¿La gran tribulación? Ahora, la mujer escapa. Y ve qué interesante. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. ¿Será por eso que a todos los judíos los enseñan a nadar? No sé. La serpiente arrojó de su boca un río. ¿Qué es un río? La misma vida nos tiene que dar la respuesta. No andemos adivinando. Las aguas, ¿qué son? ¿Qué son las aguas? Dice Revelaciones capítulo 17, verso 15. Me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ok. Otro más. Por lo menos ahí están 2 o 3 testigos para saber que estamos hablando lo correcto y que no estamos inventando cosas. Isaías capítulo 8, verso 7. El Eterno está hablando de que va a castigar a su pueblo, las 10 tribus de Israel, la casa de Israel, la casa de Efraín. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. O sea, en otras palabras, esto es, ¿a quién va a hacer subir? Al rey de Asiria con todo su poder. Su poder es lo mismo que Dunamis, que ejército. ¿Ok? Entonces, ¿qué son las aguas? ¿Qué son las aguas de un río? Un rey con un ejército. ¿Qué es eso? Es un río. ¿Ok? Entonces, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Otro pasaje más. Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre del Eterno. Y desde el nacimiento del sol temerán a su gloria. Porque vendrá el enemigo, ¿como qué? O sea que cuando viene el ejército venían arrasando, destrozando todo lo que encontraban. Así dice, vendrá el enemigo como río. Más el Espíritu del Eterno levantará bandera. Ya vimos qué es la bandera. Véanlo en 1 Tesalonicenses también. Ya vimos qué es la bandera, capítulo 4. Contra él. ¿Y qué pasará cuando levante la bandera? ¿Qué pasará cuando levante el estandarte? ¿Qué pasará cuando levante el pendón? Es lo mismo, bandera, estandarte, pendón. ¿Qué pasará? Entonces vendrá el Redentor a Sión y los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice el Dios eterno. Entonces, palabras sencillas, ¿qué es un río? Ejército. ¿Qué va a arrojar entonces el dragón de su boca para acabar con la mujer? Ejércitos. Los ejércitos rodearán a Jerusalén. Todos se unirán contra ella, capítulo 14 de Zacarías, pero surprise, entonces llega el Redentor, pone sus pies en el monte de los olivos, el monte de los olivos se parte, y entonces verán la gloria del Dios nuestro. Bendito sea Adonai. Gloria sea Dios eterno. Como podemos ver, sin adivinar, sin torcer la escritura, en la misma palabra nos enseña que representan las aguas. Entonces, esas aguas representan naciones, o sea que habrá una gran persecución de parte de las naciones, de parte de gentes, de parte de pueblos, de parte de ejércitos que van a perseguir a Israel, que van a perseguirlo como nunca lo han hecho, ni siquiera en el tiempo de Hitler fue tan terrible como será en esta ocasión. Para empezar, el panorama político, igual a los tiempos de Hitler, ya se está dando. Aquí, póngame atención, ya voy a concluir esta parte. El panorama político
para que se presente lo mismo que en el holocausto se está dando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que empezó a hacer Hitler, Beto Junior? Para convencer a las naciones que salieron contra Alemania de que los judíos eran la mala raza. ¿Qué es lo que hizo para convencerlos que ellos eran los culpables de todo lo que estaba pasando? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué hizo Hitler? ¿Qué panorama presentó para que pudieran perseguirlos y nadie dijera nada? Los acusó de que por causa de ellos habían perdido la Primera Guerra Mundial. ¿Qué más? No, Ellos son los culpables de todos los males. no, Son los dueños de los bancos, son los amos de todo. Miren, acabamos con ellos, acabamos con el problema. Hay rumores muy fuertes que están culpando a los judíos ahorita de la economía mundial, que son los líderes de la economía mundial. Y está empezando a crecer mucho el antisemitismo, y hay unas fuentes que acusan que incluso no fueron el Islam el que derribaron las Torres Gemelas, sino que fueron los mismos judíos. ¿Por qué? Porque en las Torres Gemelas estaban varias corporaciones de billete de los judíos. ¿Y cuántos judíos vieron las Torres Gemelas? Entonces, qué casualidad que no había ningún judío. Ellos sabían. Entonces, las culpables son ellos. Entonces, se está empezando que conocen rumores a decir que ellos ya sabían que por eso ese día no fue ningún judío a trabajar y no murieron judíos. Murieron todos los demás, pero no judíos. Ahora, hay organizaciones dentro del judaísmo que están midiendo el antisemitismo, están midiendo el ambiente, cómo está. Y están viendo en qué nivel está más alto y en cuándo está más bajo. Y ahorita, en el tiempo en que estamos, está en un nivel muy alto el antisemitismo. Se está hablando de que Israel es el que está controlando la economía, que es el que está controlando todo y que manipula a todos los países árabes que están a su alrededor. Y esto está haciendo que países enteros, cada vez que cae un cohete en Israel, ni un país saca una sola noticia que allá acaba de caer un cohete en Israel. Pero nomás Israel lanza un solo proyectil contra otro país. Todo el mundo está hablando de las noticias. Eso se llama antisemitismo. Se está preparando, ¿para qué? Para que en el momento en que digan, ellos son los culpables, subamos contra ellos, nadie diga absolutamente nada. Lo mismo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Gracias al Eterno, hubo naciones como Holanda, como Dinamarca, que cuando Hitler les dijo, pónganme una estrella de David a todos los judíos, dijeron, todos nos las ponemos, si nos matan, que nos maten a todos. Por eso esos países son bien bendecidos, bien benditos, porque decidieron apoyar a Israel en el momento crítico. Amados hermanos, entonces, esto se está gestando. Hay una alarma en las comunidades judías. Cada vez hay más rechazo, más antisemitismo, más enojo contra estos controladores, supuestamente. Entonces, se está preparando todo para una invasión, para ese momento. Para que cuando suban como un río los ejércitos te digan, lo tienen bien merecido. Se lo merecen. Está bien que los acaben. Los mismos creyentes nos podríamos quedar callados. Pero tengan cuidado. ¿Por qué? Porque el mismo libro de Revelaciones dice, cuando ve que no puede hacerle nada a la mujer, se va a hacerle guerra al resto de la descendencia de ella. Y ahí cuídese. Ahí cuídese. Bendito sea Adonai. ¿Qué pasa? Va bien furioso todo el ejército. Pero vea lo que pasa. Pero la tierra ayudó a la mujer. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón, vea, no puede hacerle nada a la mujer. Se llenó de ira contra la mujer. No le puede hacer nada. ¿Y qué hace? A ti no. Pero los que creen igual que tú. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los que guardan No todas las iglesias guardan los mandamientos de Dios, pero hay unos, los que guardan los mandamientos de Dios. Y la otra condición, tienen el testimonio de Yeshua en sus vidas. ¡Wow! ¿Pero qué va a pasar? La tierra se va a tragar. Ese es ejército. No es la primera vez. Corea, Tania, Virán se pusieron contra Moshe. Abrieron la tierra y se los tragó. Descendieron vivos al Seol. ¿Pero qué sucede? Póngale atención.
Se llenó de ira contra la mujer. No le puede hacer nada. Pues no puedo contigo. Voy contra tus hijos. Voy contra tus descendientes. ¿Quiénes? Yo no sé si tú estés ahí. Pero si guardas los mandamientos de Dios y tienes el testimonio de Jesús en tu vida, podrías estar en esta vida. Y cuídate. Prepárate. Pero no tengas temor, mira, estoy contento. ¿Por qué? Porque hay promesas. Hay promesas de bendición. Nada más, no se pierda la próxima conferencia, amados hermanos. Entonces, antes de que venga el Señor Jesús, va a ser lanzado Satanás. Y va a perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El ataque frontal de Satanás, ¿contra quién es? Su ataque más fuerte, ¿contra quién es? Contra la mujer. Luego que ve que no puede, es contra los que guardan los mandamientos de Dios. Aquí está la clave. Aquí está la clave. Amados hermanos, lo que más odia a Satanás es que una iglesia se pare para obedecer los mandamientos de Dios. Aleluya. Y si tú te paras y dices, a mí no me importa lo que me diga el pastor José Martínez, yo voy a hacer lo que dice la palabra. Es hora de que alguien se pare y diga, ya no me importa todo lo que he escuchado, quiero empezar a leer la palabra verso por verso, capítulo por capítulo, línea sobre línea, dijo Isaías, renglón tras renglón, línea sobre línea, y lo voy a poner en práctica. Y esa es la promesa para la iglesia que va a ser librada. Por cuanto has guardado mi palabra, yo también te guardaré. ¿De qué? De la prueba que ha de venir para probar a todo el mundo. La promesa es, si guardas la palabra, tú serás. Papito lindo, te doy gracias, Señor, por tu amor,